Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. A estas alturas, ya aprendí que los sustos más cabrones no vienen de lo sobrenatural. No son los fantasmas, ni los ruidos raros en la noche. Son los rostros humanos que aparecen en la carretera con sonrisa cínica, mano extendida y la certeza de que nadie va a ayudarte. Me llamo Pedro, tengo 44 años y llevo más de la mitad de mi vida manejando camiones de carga. Empecé como ayudante cuando era un chavillo de 17. Desde entonces, he recorrido de punta a punta las carreteras de este país, y si algo sé con certeza es que, en México, el camino te cobra lo suyo. La peor historia que me tocó no fue en una autopista rápida ni en un tramo peligroso por baches o narcos. Fue en una carretera secundaria que va de Juchitán a San Pedro Tapanatepec, allá en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Una de esas rutas donde el calor te muerde la nuca y los pueblos se confunden entre polvo, topes y gallinas sueltas. Era mayo y llevaba cemento en bolsa para una obra municipal. No era carga valiosa, pero sí pesada. Me habían mandado solo porque el ayudante se había reportado enfermo. La empresa, como siempre, sin querer retrasos. Salí de Juchitán poco antes del mediodía. 40 grados a la sombra. El tráiler vibraba con cada curva y yo sudaba como si estuviera en una vaporera. Pensaba hacer solo una parada en Sanatepec para comer algo ligero y luego seguir hasta la obra. Según el mapa, el recorrido era de unas 2 horas, pero todos los que manejamos por esa zona sabemos que en Oaxaca el reloj y el kilometraje no tienen palabra. Pasando una curva cerrada, vi el retén. Bueno, no era un retén oficial, pero tenía conos naranjas, un par de tambos pintados de negro y rojo y una lona colgada entre 2 palos que decía Sindicato Autónomo de Cargadores del Istmo. Unidad, trabajo y justicia para el pueblo. Bajo la lona había una mesa plegable, 2 hombres sentados en sillas de plástico y uno más con chaleco rojo parado justo en medio del camino, con el brazo alzado en señal de alto. A su lado, una hielera, una bocina que apenas sonaba con banda norteña y una camioneta vieja sin placas. Me orillé. El tipo se acercó. Un güey moreno, corpulento, de bigote tupido y mirada dura. En el pecho traía un gafete colgado con un logo hecho al aventón y su nombre escrito a mano. César T., secretario de cuotas. «Buenas, patrón», me dijo, dándome un golpe suave en la puerta con los nudillos. «Aquí andamos apoyando al sindicato. Solo es una cuota mínima para el paso. 150 pesos por tonelada». Me reí. Pensé que era broma. «¿150 por tonelada? ¿De qué hablas?» «De lo justo, patrón», dijo, ya sin sonreír. «Aquí se respeta al trabajador local. Si traes carga y pasas por nuestras tierras, aportas. Son 20 toneladas. Estás hablando de 3,000 pesos. Y no hay ticket, es donación voluntaria. Pero si no pagas, pues no pasas. ¿Tienes identificación? ¿Algún documento de la SCT?» Pregunté, aún con voz firme. El hombre se agachó, se asomó a la cabina y me miró directo a los ojos. «¿Vas a cooperar o vas a querer que esto se ponga pesado?» Detrás de él, los otros 2 se pusieron de pie. Entonces supe que esto no era un sindicato. O si lo era, era uno de esos fantasma que sirven para exprimir operadores como si fuéramos piñata. No había nada oficial, solo 3 tipos armados con palabras y seguramente algo más bajo el asiento de esa camioneta. Me tembló una mano, pero la escondí del volante. Saqué mi cartera con cuidado. «No traigo tanto, carnal. 1,500 y una tarjeta de Oxxo». Se rió. «Virginia, pero que no se repita. Aquí el paso es parejo. No importa si vienes de una cementera o de la coca». Le extendí los billetes. Me los arrebató sin mirar y regresó a la mesa.
Golpeó 2 veces el tambor y uno de los otros quitó el cono que bloqueaba el carril. Avancé despacio. Sentía las tripas revueltas, no tanto por el dinero, sino por la impotencia, por saber que no podía hacer nada, y peor, que nadie más iba a hacer nada. 20 kilómetros después, me paré en una tiendita rural a cargar agua. La señora que atendía, una viejita de rebozo gris, me saludó como si me conociera. ¿También te pararon los del sindicato?, preguntó sin rodeos. Asentí. Nomás cuídese. Esos no son sindicalistas, son los mismos de siempre, pero con otra camiseta. Antier balearon a uno que no quiso pagar. Lo bajaron del camión, lo golpearon y el cargamento desapareció. ¿Y nadie hace nada? ¿Quién va a hacer? ¿La policía? Si hasta los invitan a las posadas. Llegué al destino final casi al anochecer, con el alma llena de coraje. Descargué, firmaron los papeles y me fui a dormir en el camarote del tráiler, pero no pude pegar ojo. Y ahí fue donde empezó lo realmente feo. Esa noche, alguien tocó la puerta del tráiler. Eran casi las 3 de la mañana. Desperté sobresaltado. Abrí la cortina con cuidado. Afuera, parado junto a la llanta delantera, estaba el mismo tipo del sindicato. César, sin el chaleco, sin la sonrisa. «No debiste decir nada en Sanatepec», dijo en voz baja. «Ya supimos que hablaste con la vieja». Me levanté de un brinco, cerré con seguro. Busqué el radio de la empresa, pero no había señal. Tampoco línea en el celular. Golpes en la puerta. «No te vamos a hacer nada, Pedro, pero te vamos a enseñar a quedarte callado». Encendí el motor. El rugido retumbó en el terreno. Aceleré sin ver. El tráiler se movió. Escuché gritos, cristales rotos, llantas derrapando sobre tierra. No miré atrás. No paré hasta llegar a la base en Salina Cruz. Me encerré en la oficina del coordinador y conté todo. ¿Su respuesta? «Ya sabíamos de esos. No eres el primero, ni serás el último. Pero no nos conviene hacer escándalo. Esta región es muy sensible. Mejor déjalo así». No volví a manejar por esa ruta, ni solo, ni acompañado. Cambié de empresa, luego de giro. Hoy manejo una camioneta de reparto para una cadena de farmacias. Nunca más tráiler, nunca más carretera libre por el sur. Todavía sueño con esos ojos bajo la lona, con ese logo falso, con ese sindicato que no defiende a nadie y que sin embargo nadie toca. Y cuando veo una pluma alzada o un cono naranja, el estómago me da un vuelco, porque sé que hay cuotas que no se pagan con dinero, y hay caminos por los que, una vez que pasas, ya no regresas siendo el mismo. Me llamo Gerardo Ramírez y manejo tráiler desde que tenía 20 años. Hoy tengo 43 y aunque me falten piezas en la boca, tenga la espalda hecha pedazos y vea borroso con el ojo derecho, sigo sobre el volante. Porque si algo me enseñó esta chamba, es que el que se detiene, se lo traga la carretera. Pero hubo una vez, solo una, en que estuve a punto de bajarme para siempre. Fue por culpa de un hombre que debería haber sido un simple trámite más, un inspector de pesaje. Era martes, mitad de quincena, y traía una carga de electrodomésticos saliendo de Guadalajara rumbo a Toluca. Todo legal, con guía, factura y peso exacto. Era la típica ruta por la carretera Federal 15, donde ya conoces hasta los baches por nombre. A eso de las 2 de la tarde, pasé por una báscula ubicada a la altura de Marabatío, justo donde el cerro aprieta la carretera y la fila de tráileres se acumula como fichas de dominó. No había forma de rodearla. Era obligatoria. Hacía calor. Llevaba los brazos quemados por el sol y la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Me bajé a entregar papeles con esa flojera de siempre, pero con la seguridad de que no traía ninguna falla. ¿Nombre?, preguntó el inspector sin mirarme, sentado frente a una laptop vieja. Gerardo Ramírez. Carga para Chedraui y Toluca. Refrigeradores, estufas y lavadoras. El tipo revisó rápido la guía y tecleó algo. Entonces se detuvo. «Te vas a tener que esperar un momento, Gerardo». «¿Qué pasó?», pregunté, ya sintiendo la pesadez en el estómago. «Tu peso está pasado, por bastante».
Lo miré confundido. ¿Cómo que pasado? Si salí de planta con certificado. Lo acabo de pesar hace 3 horas. Aquí pesa más. Me mostró una hoja impresa. El papel marcaba que traía más de 4 toneladas de sobrepeso. Era imposible. No puede ser. Mira, aquí está la hoja firmada de la planta. 1420 kilos por tarima, 13 tarimas. Está todo medido. El inspector, bata blanca, gafete al cuello, pluma fina en la mano, solo se encogió de hombros. Entonces alguien te cargó de más, y eso ya no es mi problema. Intenté discutir, pero él me interrumpió sin levantar la voz. Mira, compa, aquí tienes 2 caminos. Uno, se hace el reporte oficial y te inmovilizamos el camión mientras se resuelve, y eso puede tardar días. 2, te ajustamos la multa aquí mismo, sin levantar acta, y puedes seguir tu camino. ¿Y cuánto es ajustar? Depende. ¿Cómo cuánto traes en efectivo? Sentí una presión en el pecho. ¿Eso es una extorsión? No, es una oportunidad. Respondió con una sonrisa tan serena que me dio más miedo que si me hubiera gritado. Le dije que no traía efectivo, que tenía que hablar con la empresa. Me dejó ir hasta la cabina a hacer la llamada. Pero en realidad marqué al celular de Toño, otro chofer que iba unos kilómetros atrás de mí. Le conté todo en clave. El de bata blanca se quiere pasar de listo. Dice que traigo sobrepeso, pero ni de chiste. ¿Sabes algo de este punto? ¿Báscula de Marabatío? Sí, ya me tocó. No le pagues. Es puro teatro. Dile que vas a hablar con la SCT o con Tránsito Federal. A ver si no se calma. Volví a la oficina, con el calor pegado a la piel y el orgullo más caliente que el pavimento. ¿Entonces qué, Gerardo? Nada. Voy a llamar a la Secretaría de Comunicaciones, que vengan a revisar el peso contigo. Seguro que se aclara rápido. El inspector se quedó en silencio unos segundos. Luego guardó su pluma en el bolsillo. Cerró la laptop con cuidado. Está bien, quédate estacionado. Ahorita vienen. Me fui al tráiler, pero no me senté. Me quedé parado, sintiendo que algo no estaba bien. Y lo confirmé cuando vi que 2 tipos en civil salieron de una camioneta blanca. Se acercaron al inspector y luego vinieron hacia mí. ¿Tú eres Gerardo Ramírez? Sí. Bájate del tráiler. Vamos a hacer una revisión visual. Procedimiento de rutina. ¿Y ustedes quiénes son? Supervisores externos. Tienes que cooperar. No tenían gafetes, no tenían uniformes, pero hablaban con autoridad, y entonces lo entendí. Era una red. No era solo el inspector. Era un punto completo de extorsión montado como teatro legal. Intenté ganar tiempo. Necesito hablar con mi patrón antes. No tienes que hablar con nadie. Bájate. Los 2 hombres estaban ya en las escaleras del tráiler. Uno tenía algo que parecía un bastón de inspección, pero era demasiado pesado. El otro llevaba una linterna que nunca encendió. Sentí la adrenalina en el cuerpo. Sabía que si subían, podrían meter cualquier cosa en la carga. Y después, acusarme de contrabando, de droga, de lo que quisieran. Con el sello de la báscula, todo parecería real. «Oigan», grité, lo más fuerte que pude. «Ya viene Tránsito Federal. Dije que les marqué». El más alto se detuvo. «¿A quién dijiste que llamaste?» «A mi hermano. Es Tránsito Federal en Morelia. Ya pidió que vinieran. Dijo que tenían reportes de esta báscula desde hace semanas». Los 2 se miraron entre sí. El más bajo se bajó primero, luego el otro. «No tienes que ponerte loco, compa. Aquí estamos para ayudar. Entonces ayúdenme no tocando mi tráiler». Se alejaron caminando, sin prisa, pero sin regresar a la báscula. Minutos después, el inspector me llamó de nuevo a su oficina. «¿Todo bien, Gerardo?» «Todo excelente. Ya viene la autoridad a revisar el punto». «No es necesario. Hubo un error en el sistema. Te puedes ir. Tu peso está dentro del límite». «¿Seguro?» «Sí. Disculpa las molestias. Salí de ahí temblando. No por miedo, sino por la rabia. Pasé todo el camino a Toluca mordiéndome la lengua. Cuando descargué, fui directo con mi supervisor. «Necesito que reportes la báscula de Marabatío. Está corrompida. Te puedo decir nombres y caras». El supervisor suspiró.
No es la primera vez que alguien se queja de ese lugar, pero no hay forma de comprobarlo. Si no te pidieron dinero directo, no hay delito. Pero casi plantan algo en el camión. ¿Tienes video? No. Entonces no hay nada que hacer. Y así fue. Desde entonces grabo cada revisión, incluso cuando no es obligatorio. Instalé una cámara oculta en la cabina. Aprendí a no bajar la guardia ni cuando te piden que solo estaciones el tráiler tantito. Porque los verdaderos monstruos de la carretera no andan armados ni usan pasamontañas. Visten camisa blanca, gafete al cuello y te llaman por tu nombre como si fueran tus amigos. Y si no te cuidas, te acaban. Igualito que un bache sin señal en plena curva. Trabajo como vigilante nocturno en una bodega de distribución que está justo a las afueras de Irapuato, por la carretera federal que conecta hacia Salamanca. Todos los que trabajamos ahí sabemos que esa zona no es precisamente tranquila. Hay muchos lotes baldíos, poca iluminación y casi nada de vigilancia. Pero el trabajo es lo que hay, y si uno tiene familia que mantener, no puede darse el lujo de decir que no. Me llamo Tomás, tengo 43 años y llevo ya más de 5 años haciendo el mismo turno, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Mis funciones son simples: registrar los camiones que llegan, revisar que coincidan con el manifiesto y, sobre todo, nunca abrir la caja de ningún tráiler sin autorización del supervisor. Aunque a veces la línea entre lo que puedes y no puedes hacer se vuelve borrosa. El viernes de esa semana todo transcurría normal. La bodega estaba vacía. Solo teníamos programado recibir 2 unidades antes del amanecer, uno de Colima y otro de San Luis. Llegaban directo con carga de frutas y productos en frío. Ya me había hecho mi café en la garita y me disponía a revisar unos folios cuando vi luces acercándose por el camino de terracería que bordea el costado sur del complejo. Me pareció raro, porque esa entrada está cerrada con una cadena y un letrero de acceso exclusivo personal autorizado. Apagué el foco de mi linterna y observé desde la sombra. El tráiler no venía solo. Lo acompañaba una camioneta tipo Suburban, sin placas, polarizada por completo. Ambos vehículos se detuvieron justo frente al portón principal, pero nadie tocó el claxon ni bajó. Miré la hora. Eran las 2:13, demasiado temprano para los de Colima. Salí de la garita, con la lámpara en mano, y me acerqué. Del tráiler bajó un hombre moreno, alto, con gorra. No traía uniforme ni gafete. No se veía nervioso, pero tampoco saludó. «Buenas noches», le dije, tratando de sonar firme. «¿Traes guía?» «Sí, jefe», contestó sin mirarme. «Pero es entrega especial. Nos dijeron que llegáramos directo y tú no sabrías». Fruncí el ceño. Nadie me había notificado nada. Revisé mi bitácora. Nada agendado a esa hora. ¿Quién te lo autorizó? El licenciado Rojas. Dijo que urgía que entrara hoy mismo. Ese nombre sí lo conocía. Rojas era el jefe de operaciones. Hombre serio, metódico, pero nunca manda unidades sin avisar por radio. Me llevé la mano al transmisor para contactar con base, pero el tipo se adelantó. «Está caído el sistema. Nos dijeron que viniéramos directo contigo. Solo necesitamos abrir la caja, bajar unas tarimas y nos vamos. No te va a costar nada». Mientras hablaba, el copiloto de la Suburban se bajó y me extendió un sobre grueso, bien doblado. Lo tomé por inercia. Pesaba bastante. «Solo es abrir la caja, jefe. Nadie se va a enterar. Mira qué hora es. Aquí nadie viene hasta las 7». Mi garganta se secó. Sentí cómo la responsabilidad y el miedo se me enredaban en el pecho, pero también sentí el peso del sobre y la vocecita maldita de siempre que me decía: «Solo es una vez». Abrí el portón, les di acceso, les asigné la plataforma número 5, la más alejada del área administrativa. Entraron sin decir palabra. Yo regresé a la garita, pero no podía dejar de mirar por la ventana. Me sentía un estúpido. Algo me decía que me acababa de meter en un lío que no iba a poder explicar.
Bajaron la rampa del tráiler y entre 4 hombres, que salieron de la Suburban, empezaron a descargar cajas de madera marcadas con símbolos extraños. No eran logotipos de empresa, eran como signos tallados a cuchillo. Aún así, me repetía lo mismo una y otra vez. No es asunto mío, no es asunto mío, no es asunto mío. En menos de 20 minutos, terminaron. Volvieron a subir la rampa, cerraron la caja y se acercaron a la garita. El mismo tipo de la gorra me saludó. Gracias, jefe. Ya quedó. Asentí. No quería hablar más. Me temblaban los dedos. Cuando se fueron, me quedé solo, en completo silencio. Miré el sobre. Lo abrí. Era dinero. Billetes de 500, perfectamente doblados. Más de lo que me ganaba en 3 meses. Y fue entonces cuando escuché el ruido. Un golpe seco, adentro de la bodega. Me puse en alerta. Agarré el bastón retráctil y caminé hasta el edificio. Entré por la puerta lateral, encendí las luces parciales. Todo se veía normal. Hasta que llegué a la plataforma 5. Las cajas seguían ahí. Eso fue lo que me heló la sangre. No las subieron de nuevo al tráiler, no se las llevaron. Entonces, ¿qué habían cargado? Me acerqué. Las cajas eran altas, del tamaño de una persona. Una tenía un pequeño agujero por donde podía ver el interior. Y entonces lo entendí. No eran cajas, eran jaulas. Y adentro había gente. No lo supe al principio, solo vi sombras, movimiento. Pero después, con el corazón martillando dentro del pecho, acerqué el oído. Alguien gimió. Otro susurró algo en voz bajísima, como si no se atreviera a hablar. Pegué el oído a la madera. Escuché respiraciones, suspiros y una frase que jamás voy a olvidar. Ayúdame, por favor. Dio igual cuánto dinero había en el sobre. Dio igual que yo no tuviera nada que ver. Mi cerebro ya no podía ignorarlo. Estaba viendo personas, vivas, metidas como animales en cajas que se suponía que iban a ser embarcadas desde esta bodega. Corrí al teléfono. No tenía línea. Tomé mi celular. Sin señal. Intenté el radio. Muerto. La pinche bodega era una trampa. Quise volver a las cajas, pero ya no estaban. Lo juro por lo más sagrado. No escuché puertas abrirse. No escuché camiones encender. Nada. Solo desaparecieron. Como si nunca hubieran estado. Me senté en el suelo. El estómago me dolía. No sabía si llorar, vomitar o correr. Pero no hice nada. Al amanecer llegaron los de la primera entrega. Saludaron normal. Me preguntaron si había llegado alguien más antes que ellos. Dije que no. Yo tampoco sabía ya si era verdad o mentira. Esa tarde entregué mi renuncia. No me atreví a decir por qué. Solo me largué. Desde entonces duermo con la televisión encendida y el bastón bajo la cama. Nunca devolví el dinero, pero tampoco lo usé. Está guardado en el mismo sobre, debajo de la tabla suelta del ropero. A veces lo saco, lo veo. Me recuerdo lo barato que puede salir un alma. Y cada noche, cuando los ruidos de la calle me despiertan, me imagino que alguien me toca la puerta con los nudillos y susurra desde el otro lado. Solo era abrir la caja, jefe. Solo abrir la caja. Me llamo Mario Escalante. Tengo 42 años y soy camionero desde los 18. De esos que aprendieron primero a manejar tráiler que a tener una cuenta de banco. Lo mío no es hablar mucho, ni meterme en broncas ajenas. Soy de los que cargan, manejan y entregan. Me levanto temprano, hago lo que tengo que hacer y me desaparezco. Así me he mantenido todos estos años. Trabajo para una empresa de transporte de Monterrey, aunque vivo en Apodaca. Se llama Logística del Norte. No es de las grandes, pero tiene buena cartera de clientes, contratos constantes y hasta hace poco una administración más o menos decente. Digo hasta hace poco porque hace unos meses murió don Manuel, el dueño de la empresa. Era un señor serio, de los de antes. Nunca se metía en broncas, cuidaba a sus choferes y si había que doblar turnos, él era el primero en ofrecer un bono. Pero don Manuel tenía un hijo y ese cabrón cambió todo. Se llama Emilio. Tendrá unos 30, pero con el carácter de un niño de 15. Consentido, crecido, con cara de fresita pero mirada vacía.
De esos que no saben lo que es manejar una caja de 40 pies, pero creen que pueden ordenar a quien sea porque es su empresa. Desde que su padre murió, Emilio tomó el control. Al principio parecía que solo venía a supervisar, pero rápido nos dimos cuenta de que tenía otros planes, y ahí empieza todo. Una mañana, al llegar a la base, me estaba esperando junto a una camioneta blanca de doble cabina. Vestía con camisa entallada, lentes oscuros y un reloj que costaba más que mi tráiler completo. No me gustaba ese güey, pero no era quien para decirle nada. «Mario», me dijo sin saludar, «vas a salir a Nuevo Laredo, pero antes tienes que hacer una escala». «¿Escala dónde?», pregunté, revisando la hoja de ruta. Ahí solo venía Monterrey Laredo. «No está en el papel, es un encargo mío, personal. Vas a pasar por Sabinas Hidalgo, a recoger una caja». Lo miré con cara de «¿y eso qué?». No me dio detalles, solo me dijo que fuera a un rancho, me iban a dar la caja y que la guardara en el camarote hasta pasar la aduana. «¿Y la carga oficial?», le pregunté. «Vas vacío, solo esa caja». No me gustó ni tantito, pero decirle que no al patrón en turno no es tan fácil cuando tienes una hipoteca, 2 hijos en la prepa y deudas hasta en la tiendita. «¿Qué tiene la caja?», insistí. «Documentos, cosas personales. No es tu problema». La forma en que lo dijo me sonó más a amenaza que a instrucción. «Te vamos a pagar bien por este favor», agregó sacando un sobre. «Solo no hagas preguntas, no hables con nadie, no te detengas». Ese favor me supo a caca de mula, pero la lana era buena. 10,000 pesos en efectivo, solo por mover una caja de un rancho a la frontera. Lo pensé unos segundos y acepté, con el estómago apretado. El rancho estaba a las afueras de Sabinas. Tenía una reja oxidada y un camino de terracería que levantaba polvo desde 100 metros antes de llegar. No vi vacas ni cultivos. Solo un par de camionetas y 3 tipos con gorras y botas. Me hicieron pasar sin decir mucho. Uno de ellos me entregó la caja. Era una de esas metálicas, como de herramientas, pero con seguro. Pesaba bastante. «¿Todo bien, jefe?», pregunté, intentando ser amable. El tipo solo asintió. Me dio un papel con un número de celular escrito a mano. «Cuando pases Linares, marcas aquí. Te van a decir dónde dejarla». Pensé que iba para Laredo. «Cambia la ruta, no preguntes». En ese momento supe que me había metido en algo sucio. Ya no era un favor, era un encargo. Y en este país, los encargos no se devuelven. Puse la caja en el camarote, le eché una cobija encima y arranqué con el estómago hecho nudo. Pasé Linares a eso de las 6 de la tarde. Ya casi oscurecía. Marqué al número, como me dijeron. Me contestó una voz ronca, cortante. «Cuando llegues a Montemorelos, bájate en la gasolinera que está a pie de carretera. Ahí te van a encontrar». Y colgó. Así, sin más. No llegué a Montemorelos. A medio camino, me interceptaron. Una Cherokee negra se me cerró. Me bajaron con pistola en mano. No me golpearon, pero me empujaron contra el tráiler. Me quitaron el teléfono, me pidieron la caja. Ni siquiera la abrieron ahí. Uno la cargó como si ya supiera el peso exacto. «¿Te dijo Emilio que hicieras esto?», preguntó uno de ellos. Su voz no sonaba como la de alguien que hacía favores. Era la de alguien que decidía quién vive y quién no. «Yo solo manejo, señor. No sé nada». «Pues dile a ese pendejo que no vuelva a usar a sus choferes como mulas, porque la próxima, ni tú ni él van a llegar a ningún lado». Se subieron a la camioneta y se fueron. Tardé media hora en volver a moverme. Me quedé en la orilla, temblando, con la boca seca. Cuando llegué a Laredo al día siguiente, no pude entregar nada. Estaba vacío. No había carga, no había entrega, solo un remolque limpio. Fui directo a la base. Emilio me estaba esperando, como si nada. «¿Todo bien?», lo miré con el coraje atravesado. «¿Qué chingados me diste?». «No es asunto tuyo». «Casi me matan, cabrón». Se rió. Se rió como si yo fuera un chiste. Eso pasa cuando no sabes jugar en ligas mayores. No volví a trabajar para él.
Pero no se acabó ahí. Una semana después, mi hijo de 14 años me dijo que una camioneta lo había seguido saliendo de la secundaria. Me lo dijo casual, sin darle importancia. Pero a mí se me cayó el mundo. Le pregunté cómo era la camioneta. Me describió una negra, con vidrios polarizados. Le tomaron una foto con el celular. Ese mismo día fui a la empresa. Emilio ya no estaba. Me dijeron que se había ido al sur, que la empresa estaba en pausa, que muchos choferes habían renunciado. Busqué a otros colegas. Me contaron cosas similares: encargos, rutas modificadas, amenazas veladas. Uno de ellos, Adrián, desapareció. Otro, Rogelio, renunció y se fue a vivir a Zacatecas sin avisar a nadie. Yo me quedé, pero cambié de número. Vendí el tráiler. Me puse a trabajar en una empresa de paquetería local. Nada de rutas largas, nada de fronteras. Me juré nunca más volver a hacer un favor, ni por el patrón, ni por el hijo del patrón. Porque en este país, cuando alguien con poder te pide un favor, en realidad te está usando como escudo. Y si te pasa algo, nadie va a mover un dedo. Todavía tengo pesadillas con esa caja. Nunca supe qué llevaba, pero me quedó claro que no eran documentos. Y lo peor de todo es que, mientras yo dormía mal por lo que hice, Emilio seguramente seguía en alguna playa, pidiendo mariscos caros y repartiéndose culpas como si fueran fichas de dominó. Yo, al menos, estoy vivo. Los demás, no sé. Pero si estás leyendo esto y algún día alguien te dice, nomás es un favor, no preguntes, es rápido, corre, no lo aceptes, no manejes esa caja, no cruces esa línea, porque el hijo del patrón no es más que una sombra cobarde detrás del volante de otros. Y si tú manejas, tú cargas la culpa, el miedo y la muerte. Me llamo Fermín Ríos, 45 años, divorciado, padre de 2 hijos y camionero desde los 18. No tengo antecedentes, ni broncas con la ley, ni nada turbio en mi historial. Soy de los que trabaja callado, sin meterse con nadie. De los que cree que si uno se rifa las horas en el volante y cumple con lo suyo, la vida le responde. Al menos eso pensaba antes de que me usaran como idiota. Esto pasó hace poco. Era principios de octubre, cuando ya se empieza a sentir el aire más frío por las noches. Me habían llamado de una empresa de logística en Cuautitlán Izcalli para hacer un viaje express hasta San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. El contacto fue a través de un compa del gremio que me dijo que el pago estaba bueno y que el cliente era gente de iglesia. Literalmente. Cuando llegué a la bodega, me sorprendió ver una fila de camionetas con placas de diferentes estados: Veracruz, Puebla, Oaxaca. Muchos traían imágenes religiosas en los medallones, vírgenes, santos, hasta estandartes de la Guadalupana. Me pasaron a una oficina donde un señor con camisa blanca, pelo engomado y acento del norte, me explicó que se trataba de una caravana de fe. Vamos a llevar donativos y material religioso a comunidades indígenas que casi no reciben apoyo, me dijo. Me sonó raro, pero no era la primera vez que cargaba cosas para parroquias. Además, el tipo era formal. Me enseñó papeles, facturas, una carta aporte bien hecha, con códigos y sellos, todo en regla. Cuando me mostraron lo que iba a transportar, me bajó la guardia. Cajas de rosarios, mantas con estampas religiosas, Biblias en tzotzil y bolsas con despensas. Nada fuera de lo común. Lo único que no me dejaron revisar fueron unas cajas negras envueltas en plástico, argumentando que eran equipo de sonido prestado por una diócesis. Son sensibles a la humedad. Ya están revisadas por el SAT, no se preocupe. A mí me urgía el dinero. El pago era bueno y al contado. 50% antes de salir, el resto al llegar. Arranqué esa misma noche. Me dieron una hoja de ruta detallada. Debía avanzar por la autopista hasta Puebla, de ahí tomar la 150D y luego bajar por la 145 hasta llegar a la 190. Instrucciones claras, sin salidas a terracería. A lo largo del camino me encontraría con otros transportistas de la misma caravana.
Y sí, al pasar por la caseta de Esperanza, vi a otro tráiler con un letrero pintado a mano que decía «Peregrinación por la Fe del Sur». Le toqué el claxon. Me respondió. Todo parecía en orden. Esa noche dormí en una gasolinera en Cañada, Morelos. A la mañana siguiente seguí el camino, pero a partir de Tehuacán empezaron los detalles raros. En una desviación, una patrulla municipal me detuvo. No de mala forma. El oficial se acercó a la ventanilla, me pidió la carta aporte y revisó los papeles. ¿Es usted parte de la peregrinación? Sí, traigo material religioso y despensas. El oficial asintió, pero me lanzó una mirada como de duda. Luego le echó un vistazo a la carga sin revisar a fondo y me dejó seguir. A los 20 minutos recibí una llamada del coordinador. Era el mismo tipo de la bodega. ¿Tuviste algún problema con la patrulla? Nada grave, solo revisión de rutina. Perfecto, te van a estar deteniendo un par de veces, pero no te preocupes, ya está todo arreglado. Solo entrega los papeles y sigue. Eso me hizo ruido. ¿Cómo que ya está todo arreglado? No era normal que un cliente supiera de antemano que lo iban a parar, pero intenté no pensar demasiado. Me dije que tal vez era por el tipo de caravana. Ya ves cómo es la policía en este país. Si hueles a ayuda humanitaria, te revisan más que si llevaras armas. Pasé la noche siguiente en un paradero cerca de Juchitán. Ahí conocí a otro trailero que también venía con la caravana. Era un hombre joven, de Chiapas, de nombre Eliseo. Nos echamos un cigarro y platicamos. Le pregunté qué llevaba. Biblias y despensas, igual que tú, me dijo, pero no me miraba a los ojos. Luego de unos segundos, me soltó. ¿Te mostraron todo lo que traías? No todo. Dijeron que una parte era sensible, que no podía abrirla. Me miró serio, tragó saliva. Yo abrí una de esas cajas. No dije nada, solo lo miré, esperando. No había rosarios, había paquetes de algo envuelto en cinta plateada, y no pesaban como Biblias. Me paralicé. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué iba a hacer? Dijo encogiéndose de hombros. No traigo familia, pero tú sí, ¿no? No dormí esa noche. A la mañana siguiente, cuando me incorporé a la carretera, noté que me seguía una camioneta negra sin placas. Intenté acelerar, pero cada vez que me orillaba o disminuía la velocidad, la camioneta hacía lo mismo. No rebasaba, no se acercaba de más. Solo seguía. Llegando a Tuxtla, en una curva antes del Libramiento Sur, me cerraron el paso. Otra camioneta, esta vez sí con placas. Se bajaron dos tipos armados, no uniformados. Me hicieron señas para bajarme. Uno se acercó. No era policía, no era militar, era de los otros. A ver, jefe, bájese tantito. Le vamos a hacer una revisión discreta. Intenté razonar. Les dije que solo traía carga de iglesia. Me mostraron una foto en un celular, una caja negra, abierta, con fardos de droga. La misma caja que yo llevaba. Me temblaron las rodillas. ¿Dónde están las llaves?, preguntó uno. No tengo, mentí. Son cajas selladas, ya vienen así. Me miró un momento. Luego dijo algo que me quitó el aliento. No es contigo, chofer. Tú nomás manejas. Pero si nos llevamos esto, no llegas vivo a San Cristóbal. Así que vas a entregar la carga, toda. Y calladito. Me dejaron seguir, pero no sin antes revisar parte del tráiler y tomar fotos. Me dejaron claro que me estaban vigilando. Las últimas horas del viaje fueron las más largas de mi vida. Cada tope me parecía una trampa, cada cruce un posible bloqueo. No comí, no hablé, no puse música, solo manejé. Llegué al destino final, un terreno baldío cerca del centro de San Cristóbal, donde había una lona improvisada con el logo de una asociación civil religiosa. Me recibieron 3 tipos con chalecos de voluntarios. Uno me firmó el recibo, otro me pagó en efectivo. Me dieron agua y me agradecieron el servicio. No quise hacer preguntas, solo pedí usar el baño portátil y luego me fui. Esa noche, ya rumbo de regreso, encendí el celular que había apagado por precaución. Tenía 2 mensajes de un número desconocido.
Gracias por tu profesionalismo. Si alguna vez necesitas otro viaje, ya tienes nuestro contacto. Lo bloqueé sin pensarlo. Nunca denuncié. ¿A quién? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué garantía? Desde entonces, cuando veo una caravana religiosa en la carretera, no pienso en fe. Pienso en silencio, en miedo, en manos atadas y en cajas negras que pesan distinto. Me llamo Raúl, tengo 52 años y más de 30 al volante. Soy trailero, de esos de hueso colorado. He visto la carretera transformarse de terracería a autopista y he cruzado más de 100 veces este país de punta a punta. Pero si algo aprendí desde joven es que los verdaderos peligros no siempre están en las curvas cerradas ni en los asaltantes del camino. A veces vienen con una libreta en la mano, una sonrisa falsa y una grabadora encendida. Esa fue mi lección más amarga. Todo empezó hace poco más de un año, cuando estuve involucrado en un intento de asalto en la Libre de Tepic a Mazatlán. Eran como las 2 de la mañana. Venía con una carga de línea blanca y una camioneta me quiso cerrar el paso. Me salvé porque venía en bajada y no frené. Les aventé las luces y el camión entero. No me detuve. Logré salir, pero los tipos me siguieron hasta el entronque de San Blas. Me refugié en un retén militar. Ahí me tomaron datos y me dijeron que otros choferes no habían corrido con la misma suerte. Uno desapareció 3 días antes en ese mismo tramo. La historia la conté en un grupo de Facebook para traileros y ahí quedó, o eso pensé. Una semana después me contactó una mujer por mensaje privado. Hola Raúl, soy Alma Díaz, periodista independiente. Estoy haciendo una investigación sobre desapariciones en rutas de transporte. ¿Podríamos hablar? No contesté. No me gusta figurar. No necesito que mi cara esté en ningún lado. Solo quiero trabajar, comer, dormir y repetir. Pero ella insistió. Tu historia puede ayudar a otros. Puede visibilizar lo que está pasando con los transportistas. Ya me han cerrado puertas. Necesito tu voz. No me sentí cómodo, pero terminé contestándole que no. Pensé que eso era todo. Me equivoqué. Una tarde, mientras esperaba que descargaran el remolque en una empresa de Toluca, alguien tocó a la ventana de mi cabina. Era una mujer, morena clara, con el cabello recogido, blusa blanca y una mochila colgada del hombro. Tenía una sonrisa torcida. «Hola Raúl», dijo, y supe de inmediato quién era. «¿Cómo me encontraste?» «Los patios de maniobras no son tan secretos como crees. ¿Tienes 5 minutos?» «No». «¿1?» Dudé. Me bajé de la cabina. Estaba claro que no se iba a ir hasta que la escuchara. Caminamos hacia una de las sombras en la barda del estacionamiento. Te dije que no quería hablar. Solo necesito confirmar lo del intento de asalto. ¿Tienes una foto de la denuncia? ¿Sabes si los soldados levantaron parte informativo? Estoy cruzando datos con otras víctimas. ¿Otras víctimas? Ya van 12 choferes desaparecidos solo en ese tramo. No es casualidad. Guardé silencio. No quiero que mi nombre aparezca, ni mi cara, ni mi voz. Puedo usar un seudónimo, disfrazar tu voz. Te prometo que no haré nada sin tu autorización. La forma en que me miraba, había algo que me inquietaba. No era miedo, era urgencia, como si estuviera cargando algo más que una historia. No tengo pruebas, le dije al final. No importa, solo necesito tu relato. Accedí. Esa misma noche, nos vimos en una fondita frente al centro de carga de San Luis Potosí. Me llevó una grabadora, pero no la prendió al principio. Me preguntó por mi familia, por los años en carretera, por las rutas que más temía. Hablamos durante casi 1 hora. Luego prendió la grabadora. Conté lo del intento de asalto, la persecución, el retén militar, todo lo que recordaba. Le pedí que no usara mi nombre real, que lo cambiara por Mario. Ella aceptó. Pasaron 2 semanas. Me olvidé del asunto, hasta que un compañero me escribió por WhatsApp. ¿Tú eres este? Saliste en un reportaje. Me mandó el link. Era un video de YouTube.
canal de Alma Díaz. El título era Testimonio exclusivo. Los traileros están siendo cazados. Dale Play. Ahí estaba yo. No decía mi nombre, pero mi voz era reconocible, mi acento, mis frases. Y peor, mi rostro aparecía unos segundos al fondo de un corte. Una toma rápida, sin permiso. Bastaba para identificarme. Me hervía la sangre. Le escribí. Nada. Le marqué. No contestó. Le mandé audios. Te dije que no quería aparecer. Me pusiste en riesgo. No entiendes lo que hiciste. Silencio. Pasaron 3 días hasta que respondió. Lo lamento, Raúl. La edición se me fue de las manos. Estoy recibiendo amenazas. No fue intencional. Perdóname. Era tarde. Desde que se publicó ese video, todo cambió. Me empezaron a llamar números desconocidos. Primero con mensajes raros. ¿Tú eres el del video? Luego más agresivos. Bájale a tus mamadas, trailero hablador. Y después, fotos. De mi hijo saliendo de la escuela. Supe que me habían encontrado, que sabían quién era. Y no por lo que dije, sino por cómo lo dije. Un día, al salir de una descarga en Guadalajara, noté que un coche gris me seguía desde el periférico. No hizo intentos de rebasar, solo iba ahí, a unos 40 metros. Me desvié por Tonalá, alargué la ruta. El coche también. Me metí a una gasolinera. Me detuve. El coche pasó de largo, pero al rato regresó. Me acerqué al vigilante de la gasolinera. Le pedí que me dejara esperar allí. Me prestó su cabina para llamar al delegado de seguridad de mi empresa. Ese día no llegué al siguiente punto. Dormí en el camarote, sin cerrar los ojos. Volví a escribirle a Alma. Le exigí que bajara el video. No respondió. Le dije que si algo me pasaba a mí o a mi hijo, sería su culpa. Pasó un mes, y un día me enteré por las noticias que había sido encontrada muerta en su departamento en Iztapalapa. Apareció golpeada. Dijeron que fue un robo, pero todos los que la conocían sabían que no lo fue. Tenía 28 años. El video desapareció a las pocas horas de su muerte. Nadie más me molestó, pero desde entonces cambié de número, cambié de rutas. Ya no paso por Nayarit ni por Sinaloa. Vivo con miedo cada vez que alguien me ve 2 veces seguidas en la carretera. Cambié a remolques de mercancía seca. Trabajo solo rutas cortas, solo de día. Me sigo preguntando si hice mal en hablar, si fui ingenuo, si debí haberme quedado callado como los otros, pero también sé que Alma solo quería contar la verdad, una verdad que se cobra caro y que nadie quiere escuchar, porque en este país a veces es más peligroso hablar que callar, y el periodismo, cuando se mete con el narco, no saca notas, saca lápidas. Mi nombre es Mario de la Cruz, tengo 38 años y soy chofer de carga desde hace más de 15. He pasado más noches en carretera que en cama y mis comidas más frecuentes son tacos fríos envueltos en servilletas de Servifácil. Vivo en Aguascalientes, pero mi vida transcurre entre puntos de carga, paradores de paso y moteles baratos con regaderas sin presión. No me quejo. Cuando uno se hace camionero, sabe que la soledad es parte del paquete. Lo que nadie te dice es que, a veces, la carretera te pone trampas, y algunas no se ven venir. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Me tocó una ruta corta, de Querétaro a San Luis Potosí, llevando componentes automotrices. No eran más de 300 kilómetros, de esos que puedes recorrer con calma y parar a dormir antes de regresar. Salí al filo de las 9 de la noche, ya con la caja cargada. Pensaba hacer una escala rápida en el parador de El Colorado, ese que está a la altura del kilómetro 87. Los que manejamos seguido por esa zona lo conocemos bien. Es un lugar tranquilo, con buen café, regaderas que funcionan y hasta un local de tortas calientes que abre toda la noche. Ahí fue donde la conocí. Se llamaba Leti, o al menos eso me dijo. Morena, flaca, con el cabello amarrado en una coleta desordenada y una sonrisa de esas que parecen sinceras, pero traen filo. Estaba parada junto al local de las tortas, comiendo una de jamón con queso. Me miró, me sonrió y me ofreció una servilleta.
Tienes chile seco en el cachete. No traía nada, pero el comentario rompió el hielo. Nos pusimos a platicar. Nada del otro mundo. Me dijo que trabajaba ahí de noche, ayudando en la cocina y lavando baños por unos pesos, que era de Silao, pero se había quedado varada y no tenía para regresar. Hablamos fácil durante 40 minutos. Me hizo reír, cosa rara en carretera. No se insinuó, pero tampoco se alejó. Mantuvo ese equilibrio exacto entre el interés casual y la coquetería discreta. Lo suficiente para que yo, que llevaba semanas sin ver a nadie más que guardias de seguridad y otros traileros, empezara a confiar. Me preguntó a qué hora salía. Le dije que en un rato más, después de dormir un poco. Aquí hay cuartos para choferes. Están feos, pero son seguros, me dijo sonriendo. Me llevó. Renté uno por 6 horas. Se ofreció a llevarme un café después de que me bañara, y acepté. Créanme, no pasó nada. Tomé mi ducha, me puse una camiseta limpia, me recosté y esperé el café. Cuando ella llegó, platicamos un rato más. Luego se despidió con un abrazo corto y se fue. Me quedé dormido, profundo. Desperté golpeado. No por el sol, no por el ruido. Desperté porque alguien me puso un trapo en la boca y me amarró los brazos al respaldo de la cama. Intenté gritar, pero ya era tarde. Me estaban amarrando los tobillos. Me revolví como pude, pero uno de ellos me golpeó el estómago con algo duro. Me quedé sin aire. Solo entonces vi su cara. Un tipo flaco, de barba irregular, ojos llenos de furia. ¿Tú crees que puedes venir a coquetear con mi mujer? Cabrón? Detrás de él, Leti, callada, sin moverse. Yo no, intenté decir, solo platicamos. Otro golpe, esta vez en la cara. Me estrelló la cabeza contra la pared. ¿Nada más platicamos? ¿Eso les dices a todos? ¿Que solo hablas? Leti seguía sin decir palabra. Tenía los ojos clavados en el suelo. El tipo, más tarde supe que se llamaba el Benny, comenzó a sacarme fotos con su celular. Primero del rostro, luego de los brazos amarrados, después del camión. Esto no es para extorsión, por si lo estás pensando. Esto es para que los que vengan después sepan lo que pasa cuando alguien se mete con lo mío. Intenté calmarlo. Le dije que tenía familia, que no me metía con mujeres casadas, que había malinterpretado las cosas. Pero él ya no me escuchaba. Abrió mi cartera. Vio la foto de mi hija. Bonita, ¿eh? ¿Qué edad tiene? No te metas con mi familia, por favor. ¿Así como tú no te metiste con la mía? Me pegó otra vez. Esta vez fue un puñetazo, directo a la nariz. Sentí cómo se partía. Me dejó allí tirado, amarrado, ensangrentado. Antes de salir, se volvió a Leti. Si lo defiendes, te va peor a ti. Ella no contestó. Pasé casi 2 horas amarrado, sin poder moverme, con el dolor en la cara y en las costillas martillándome sin parar. Hasta que Leti volvió. Tenía los ojos llorosos. No me miraba a los ojos. Perdón, no sabía que iba a hacer eso. Pensé que solo iba a asustarte. Se pone celoso, pero nunca así. No dije nada, solo respiraba por la boca. Te voy a soltar, pero tienes que irte. Ya, antes de que regrese. Me desató rápido. Me ayudó a levantarme. Mis piernas flaqueaban, pero el miedo me hizo recuperar el equilibrio. ¿Tu camión está listo? Asentí. Apenas podía hablar. ¿Hay cámaras aquí? No. ¿Alguien más vio? Negó con la cabeza. Lárgate, Mario. No llames a la policía. No sabes de lo que es capaz ese hombre. No es la primera vez. Y si tú hablas, alguien va a pagar. ¿Y tú? ¿Te va a ir peor? Siempre me va peor. Salí tambaleándome. Me subí al tráiler. No miré atrás. Manejé de un tirón hasta San Luis. Me detuve solo para lavar la sangre del rostro en una gasolinera. No presenté denuncia. No hice ruido. No le dije a nadie de la empresa. Pero a partir de esa noche, nunca más paré en el parador del kilómetro 87. Tampoco hablé con mujeres desconocidas. Y aunque me haya recuperado físicamente, todavía hay noches en las que, en mitad de una ruta,
Mientras tomo café tibio en una fonda sin nombre, pienso en Leti, en su coleta desordenada, en su silencio y en las miradas de los otros traileros que sin saberlo pueden estar cayendo en la misma trampa. Porque algunos celos no vienen del amor, vienen del control. Y algunas trampas no están hechas para robarte, sino para castigarte por cosas que ni siquiera hiciste. Y cuando te pasa algo así, aprendes a vivir desconfiando del café, de las sonrisas y de los paradores donde hay más sombra que luz. El sol estaba empezando a bajar cuando me detuvieron. El cielo sobre Orizaba tenía ese tono naranja que te avisa que el día va de salida, y yo ya llevaba más de 11 horas manejando desde Minatitlán. La carga era ligera, aceites industriales, pero la presión era otra. Tenía que entregar antes de las 7 de la mañana siguiente en una planta en Tlaxcala, y aún me faltaba cruzar buena parte de Puebla. Pensé en parar a comer en algún lugar de confianza, pero con lo que había escuchado últimamente, preferí seguir hasta encontrar una gasolinera bien iluminada. En esta zona ya no puedes confiar ni en los changarros con toldos rojos que antes eran garantía. Fue en una curva, poco antes de entrar al tramo de Esperanza, donde lo vi. Un retén improvisado con conos naranjas y una patrulla de tránsito estatal. No federal, no Guardia Nacional, tránsito vial. De esos que, supuestamente, solo se encargan de revisar placas y documentos. Ya desde ahí supe que la noche se me iba a joder. Uno de los oficiales me hizo la señal con el brazo. Alto. No tenía opción. Desaceleré, activé las luces intermitentes y frené junto al cono que marcaba el punto. Me detuve. Bajó un tipo gordo, con bigote delgado, chaleco reflejante encima del uniforme azul. Su nombre decía G. Marroquín. «Buenas noches, jefe», me dijo mientras se acercaba a la ventanilla. «¿A dónde se dirige?» «Tlaxcala. Llevo aceites. Aquí está la guía de carga», respondí de inmediato, mostrando la carpeta que llevaba lista. Él la tomó y la hojeó con la calma de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Luego me pidió tarjeta de circulación, licencia federal y bitácora. Todo se lo di. Me sentí tranquilo. Mi unidad no tenía nada fuera de orden. Pagos al día, luces en buen estado, ni una sola multa pendiente. «A ver, deme un momento», dijo. Y sin más, se fue a la patrulla con mis papeles. Me quedé esperando, minuto tras minuto. A los 10 minutos, otro oficial, más joven, moreno, ojos cansados, se acercó por el lado del copiloto y me dijo: «¿Ya le explicó el oficial Marroquín el problema?» «¿Qué problema?» «Su bitácora no coincide con el punto de origen. La salida dice Minatitlán a las 6, pero el sello es de Cozoleacaque. Además, su guía de carga viene con una numeración incompleta». Lo miré, desconcertado. «No, joven. Salí de Minatitlán, pero el sello lo pusieron en Cozoleacaque como siempre. Es el mismo puerto, solo que el trámite se hace allá. Y el número de la guía está completo, vea». El tipo me cortó con la mano. «Entiendo, jefe. No soy yo, es el sistema. Ya sabe cómo es esto. ¿Va cargado?» «Sí». «¿Y lleva prisa?» Lo supe de inmediato. Esa frase es el equivalente a «¿cuánto traes?». No era una pregunta, era una advertencia. Me acomodé en el asiento. Sudaba a pesar del aire acondicionado. «Todo está en orden. Si algo falta, lo revisamos, pero no traigo para mordidas». El tipo me miró sin sorpresa, como si ya lo esperara. «Entonces va a tener que acompañarnos a la comandancia en Tepeaca, porque el sistema ya marcó la irregularidad. Y allá, pues, allá ya es otro trámite». Me tragué la saliva. «¿Y no puede resolverlo aquí?» «Depende, si el oficial Marroquín lo autoriza». Volteé a la patrulla. El gordo seguía dentro, escribiendo en su libreta como si me estuviera redactando una sentencia. Pasaron 5 minutos más. Finalmente regresó con mi carpeta vacía. «A ver, jefe», dijo el gordo, «tenemos un detallito con sus papeles. El sistema no reconoce el folio de circulación. Además, parece que trae vencida la licencia, aunque eso no es seguro».
Para evitarle que lo remolquemos, porque ya se lo pedí al depósito, le propongo lo siguiente. Hizo una pausa. Me miró directo a los ojos. Coopere con lo que pueda y nos evitamos problemas. Levanté la voz un poco, aunque el miedo ya me rondaba por dentro. Oficial, todo está en regla. Traigo licencia vigente. La renovación es del mes pasado. La tarjeta está registrada. No he cometido ninguna infracción. El joven dio un paso atrás. Marroquín se acercó más. Mire, compadre, no se me ponga bravo, porque aquí las cosas se arreglan o se complican. ¿Quiere seguir la ruta o dormir en el corralón? En ese momento comprendí todo. No era una revisión, no era un error en el sistema, era una trampa, una de tantas que se repiten todas las noches en este país. Fingí calma. Déjeme hacer una llamada, dije. Marroquín dudó, pero asintió. Saqué el celular y marqué a un contacto que guardo para emergencias. Un excompañero trailero que ahora trabaja en una asociación civil de defensa al transporte. Me contestó medio dormido. ¿Conejo? Estoy en un punto de tránsito antes de Esperanza. 2 oficiales me tienen parado. Dicen que hay irregularidades en los papeles, pero todo está bien. ¿Puedo mandarte ubicación? Mándala ya. Y no les digas que estás hablando conmigo. Graba todo lo que puedas. Colgué. Activé la cámara del teléfono y la puse sobre el tablero, sin que se notara. Oficial, si hay que arreglarlo, dígame cuánto. No quería pagar, pero ya no tenía opción. 3.500. Si no trae cambio, puede hacer transferencia. Ahí supe que no era la primera vez que lo hacían. Saqué el dinero en efectivo. Tenía 6.000 en total, lo que me quedaba del viaje. Le di los 3.500. Marroquín los tomó, los guardó en la bolsa de su chaleco y luego me dio una palmadita en el hombro. Vea, ¿sí ve cómo cuando uno coopera todo fluye? Ahí están sus papeles. Los sacó de su pantalón. Nunca los había llevado a la patrulla. Monté en la cabina, encendí luces y motor. El corazón me latía con rabia, no con miedo. Antes de irme, el joven se acercó por última vez. No lo tome personal, jefe. Aquí así se trabaja. No es mordida, es cuota. Arranqué sin responder. 2 días después, el video se viralizó. Lo subieron desde la cuenta de la asociación. Se veía claro, el oficial marroquín tomando el dinero, el otro haciendo guardia. Hubo revuelo, medios locales, un par de notas. El secretario de tránsito salió a decir que ya se investigaba, pero pasaron las semanas y no pasó nada. Nada. Lo único que cambió fue que ahora, cuando paso por Puebla, ya no hay retén, solo una patrulla, a veces estacionada en la sombra. Pero ya no me hacen la parada, no porque tengan miedo, sino porque ahora saben que yo no coopero sin dejar evidencia y que tengo memoria, una más larga que el tramo de Minatitlán a Tlaxcala. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 42 años y manejo tráiler desde que me harté de ser mecánico. Mi casa está en Chalco, pero paso más tiempo en la carretera que en mi propia cama. Me dicen el pique, porque cuando empecé era de los pocos que sabían cómo subir una caja de 28 toneladas sin que el clutch llorara. Este viaje era sencillo, ruta corta. Solo tenía que cruzar de Cuautitlán a Ixtapaluca, entregar 3 toneladas de papel bond para una imprenta y volver al patio. Sin casetas, sin revisión aduanal, sin nocturnidad. Todo derecho. Salí a las 6:15 de la tarde. El sol empezaba a bajar, el tráfico de salida estaba en su punto, pero yo ya tenía marcados los atajos. Subí al libramiento por Huehuetoca, crucé Texcoco y pasé por el viejo camino a Santa María hasta Huacán. Casi nadie lo usa ya, pero me ahorra como 40 minutos. El tracto rugía parejo, sin quejas. En el asiento del copiloto llevaba un termo de café frío y el lunch que me había preparado mi esposa. 2 tortas de frijoles con queso y chile manzano. En el tablero tenía mi playlist de rock en español y mi viejo rosario colgado como decoración. Todo marchaba bien, hasta que vi la patrulla. Venía detrás, sin prisa, sin luces encendidas. Una RAM blanca, sin placas delanteras,
con las franjas azules y rojas de la Guardia Nacional y el número de unidad en los costados. Todo parecía legítimo, pero algo no me gustó. Se mantenía justo detrás de mí, sin rebasar, sin prender torreta, sin decirme nada por altavoz. Pensé que solo coincidía conmigo en ruta, pero al llegar a una glorieta mal iluminada cerca de los Reyes, el copiloto bajó el vidrio y me hizo señal con la mano. Me detuve. El corazón me dio un brinco. Bajaron dos. Uno traía gorra negra, chaleco con siglas del GN y una tablet en la mano. El otro, solo lentes oscuros, arma larga colgada y rostro cubierto con pañuelo. Desde ahí empezó a apestar la cosa. Buenas tardes, operador. Documento de carga, manifiesto y licencia federal, por favor, me dijo el de la tablet. Sí, oficial, le respondí, tratando de sonar normal. Se los entregué en una carpeta. Revisó todo, se lo pasó al otro. Después de unos segundos, fingió escribir algo en la tablet. ¿Usted sabía que esta unidad está reportada con irregularidades? La caja no coincide con el registro del Padrón Nacional. ¿Cómo que no? Si esto lo cargaron en la planta directo, dije. Le mostré el CUAR del cliente, los sellos intactos y hasta el video del encierro. No es suficiente, jefe. Esto se tiene que revisar a fondo. Se miraron entre ellos. Luego el de la tablet habló. Mire, no queremos hacerle perder tiempo. Hay un punto de revisión aquí cerca. Es rápido. Solo vamos, revisamos que todo esté en orden y lo liberamos. Usted nos sigue, ¿va? Y ahí me cayó el 20. No dijeron a qué estación me llevarían. No mostraron gafete. No usaban radio oficial. No dieron número de folio. Quise decir que no me movía sin orden por escrito. Pero el que traía el arma larga ya estaba caminando hacia la puerta del tracto, mirándome con la cara tapada. No me dio opción. Arrancaron su unidad y me hicieron señal de seguirlos. Avanzamos por una avenida oscura, llena de talleres cerrados, baches profundos y basura quemada en las esquinas. Después de 5 cuadras, giraron a la derecha, por una calle sin nombre. Una callejón. Ahí supe que me iban a bajar. No había más que hacer. Bajé la velocidad, como dudando. Ellos se detuvieron al fondo, frente a una bodega abandonada. No había gente. Solo perros flacos, basura y un foco colgando de un poste de madera. Apagué el motor. Me latía el corazón tan fuerte que lo sentía en los oídos. Bajé. Ellos ya me esperaban afuera. Uno tenía un folder en la mano, el otro, el arma. Te voy a pedir que abras la caja, compadre. Rapidito, nomás es un chequeo. ¿Y la orden? ¿Qué orden? Esto es por tu seguridad. Si todo está bien, te vas. Me acerqué a la parte trasera del tráiler. Mis manos temblaban, pero al abrir la puerta sentí algo raro. Uno de ellos, el de la cara tapada, se me puso detrás y me dijo en voz baja: sabemos que no traes nada raro, cabrón, pero el tracto vale, ¿no? Pues va a costar quedártelo. ¿Cuánto traes encima? Quise salir corriendo, pero sabía que no llegaba ni a la esquina. Estaba solo. Nadie sabía que estaba ahí. Me habían sacado de ruta y yo, por miedo, no grabé nada, no marqué a nadie. Solo traigo 1500, le dije. Mentira, los traileros siempre guardan. Es todo. El otro tipo subió al tracto. Lo escuché abrir la guantera, mover los asientos. Luego gritó: aquí hay otra cartera. ¿Este quién es? Es mi patrón, mentí. Es su camioneta. Yo solo manejo. Silencio. Después de unos segundos, el tipo salió con una mochila negra. Aquí hay una laptop y un celular. Esto vale más que los 1500, ¿no? Pensé que se iban a llevar todo, pero en eso, una patrulla real pasó por la avenida. No se detuvo, pero eso bastó para que se pusieran nerviosos. ¡Apúrate, güey!, gritó uno. El que estaba conmigo me empujó contra la caja. No digas nada, no nos viste. ¿O quieres que te siga viendo en otra parte? Se subieron a su camioneta clonada y se fueron. Tardé como 10 minutos en reaccionar. Cerré la caja. Subí temblando. El tracto estaba revuelto, pero ahí seguía la laptop. El celular de respaldo, desaparecido. Y con él,
todos los contactos de clientes, proveedores, claves de carga y folios. Arranqué, sin rumbo. Me metí a una gasolinera, estacioné el tráiler y vomité. Esa noche no volví a casa. Me quedé en un motel de paso, cerré cortinas, apagué luces, no dormí. Pensaba en sus rostros, en sus voces, en la forma en que me hicieron caer, no por tonto, por estar acostumbrado a obedecer sin preguntar. Lo que más me ardía era que nunca vi sus placas, porque no tenían. Al día siguiente fui a poner la denuncia. Me mandaron de una ventanilla a otra. Nadie tomó fotos. Nadie quiso ver el video del callejón que grabé desde la gasolinera después. Uno de los agentes me lo dijo claro. La RAM que describes no existe en los registros de la Guardia Nacional. Probablemente era clon, pero sin placas, sin rostros y sin agresión directa, esto se queda en intento de robo. Desde entonces desconfío de todas las patrullas. A veces las sigo con la mirada por el retrovisor, esperando a que enciendan torretas. Me aprendí los códigos de colores, las claves de llamada, los nombres de los comandantes reales. Ya no me sacan de ruta. Si me piden detenerme, les pido primero el número de unidad por radio. Si no contestan, no me detengo. Y cuando paso por ese callejón, que ahora ya está clausurado con cinta amarilla, siempre bajo la velocidad. No por miedo, sino para recordar que no todos los fantasmas andan en la noche. Algunos llevan chaleco con siglas y uniforme que brilla bajo la mentira. Los que no manejan tráiler creen que lo más difícil es el volante, las curvas cerradas, los frenos, los cambios. Pero no, lo más difícil es sobrevivir al engaño. Soy Juan Alejandro Tamés, 40 años, regiomontano y operador de quinta rueda desde que tenía 19. Le metí a rutas nacionales por todo México, Monterrey-Tijuana, Puebla-Cancún, Manzanillo-León y mi favorita, hasta hace no mucho, Ciudad Juárez hacia el centro. Es en esa, la del desierto, donde me pasó lo peor, donde aprendí que el peligro no siempre llega encapuchado. A veces trae chaleco reflejante y un destornillador. Era lunes. Me habían asignado un viaje de Juárez a León con una caja seca llena de autopartes. Carga normal, sellada, legal. Todo en orden. Salí como a las 9 de la mañana. El calor empezaba a pegar, pero no me molestaba. La carretera estaba limpia, sin retenciones, sin tráfico. Iba con mi Volvo blanco, al que le tengo tanto cariño como a un perro viejo. Motor recién afinado, llantas con buen dibujo, GPS funcionando. Planeaba dormir en Chihuahua capital y al día siguiente seguir hasta Zacatecas. Todo estaba tranquilo, hasta que no. A eso de las 12:30 del día, apenas pasando el kilómetro 26, ya en la libre, antes de entroncar con la autopista, vi un vehículo orillado. Una camioneta blanca con el cofre levantado, intermitentes encendidas y un sujeto agitando una lámpara naranja como si fuera trabajador de Capufe. Me detuve. A esa hora y en ese tramo, uno aún confía. El hombre se acercó. Llevaba chaleco fosforescente, cachucha beige, pantalón de mezclilla y una sonrisa amable que ya no volveré a confiarle a nadie. ¿Todo bien, compa?, pregunté. Gracias, patrón. Mire, se nos tronó la banda y traemos una señora y una niña en la camioneta. Ya pedimos ayuda, pero nos dijeron que si alguien con herramienta pasaba, igual nos podía echar la mano. Me quedé pensando. Yo sí traía herramienta. Nada del otro mundo, pero una llave de cruz, un gato hidráulico y unas pinzas. Podía intentar algo. ¿Traes refacción?, pregunté. Ya viene en camino, pero si al menos nos ayudan a movernos de aquí, se lo agradeceríamos. Me bajé, y ahí comenzó la trampa. Al acercarme, noté que la camioneta tenía las placas cubiertas con lodo. No le di importancia. Un segundo sujeto apareció por detrás, más joven, con una carpeta en la mano. ¿Nos puede firmar este reporte? Nomás para que vean que alguien sí se detuvo, por si la aseguradora pregunta. Es nomás de rutina. Revisé el papel. Tenía el logo de una aseguradora conocida. El formato parecía auténtico.
pero ya había algo en el aire que me incomodaba. ¿Y la señora? ¿Dónde está? Allá adentro. La niña está dormida. Asentí. Saqué el gato del compartimento lateral y me agaché para pasarlo. Fue ahí cuando escuché el clic, no el de una herramienta, sino el de una puerta abriéndose. Me levanté de golpe y lo vi. Otro tipo, no el de la lámpara ni el de la carpeta, ya estaba forzando la puerta del copiloto de mi unidad. Llevaba guantes, un desarmador largo y un radio en el cinturón. ¿Qué chingados haces?, grité. El sujeto no respondió. El del chaleco me empujó con fuerza. Caí de espaldas sobre el asfalto caliente, la piel de mis brazos raspada. Tranquilo, compadre, esto es rápido, no más no te pongas pendejo. El tercero ya estaba subido en la cabina, buscando. Escuché cómo abrían el portafolio donde traía la documentación. Otro se metía a la caja, rompiendo el sello con una pinza de corte. Intenté levantarme, pero el del chaleco sacó una navaja. No la movía como quien va a apuñalar, pero sí como quien te quiere quieto. No te vamos a hacer nada, dijo, como si eso me calmara. Solo queremos algo que tú ni sabes que traes. ¿Qué cosa? Lo que te dijeron que eran autopartes, no lo son. Ahí se me fue el alma al piso. Toda la documentación, la guía, los sellos, al parecer eran fachada. No supe qué contestar. Me limité a observar cómo abrían mis cosas. Uno arrancó el GPS, otro sacó un teléfono satelital que no era mío, ni sabía que estaba ahí, del compartimento detrás del asiento. ¿Desde cuándo lo traigo? Tú solo manejas, viejo, otros deciden. El tipo que vigilaba me lanzó una sonrisa con lástima. A ti te van a dejar limpio. Nos dijeron que no te lastimáramos, que solo nos lleváramos lo que está marcado. ¿Quiénes? Tú pregúntate mejor por qué te dieron esa carga con tanta prisa. El hombre con la carpeta me arrojó una botella de agua. Tómatela y quédate aquí. En 10 minutos puedes irte. No respondí. Ellos se fueron como llegaron, sin levantar la voz, sin correr, sin hacer más desastre del necesario. Se llevaron una mochila negra que estaba oculta bajo una de las tarimas. Ni siquiera tocaron el resto de la carga. No mataron a nadie. No robaron el tráiler. Solo sabían exactamente lo que buscaban. Minutos después, encendí el motor con manos temblorosas. El sello roto me iba a costar una explicación con la empresa. El GPS estaba arrancado. Me dolía el codo. Me sangraba el orgullo y sentía que me acababan de usar como mula sin saberlo. Llamé a la central. Me contestó otro supervisor. ¿Todo bien, Tamés? Me robaron parte de la carga. ¿Qué parte? Una mochila escondida debajo de una tarima. No sabía que estaba ahí. ¿Estás bien tú? Sí. Entonces sigue. Haz tu entrega. Ya veremos lo del faltante. ¿Qué llevaba esa mochila? Tú no preguntes, Tamés. Ya te dije que sigas. Colgué. Entregué la carga en León. El recibo se firmó. Nadie preguntó nada. Unas semanas después me ofrecieron otro viaje similar. Lo rechacé. Renuncié en silencio 3 días más tarde. Ahora manejo para una línea regional, llevando frutas y lácteos entre Guanajuato y San Luis. Me pagan menos, pero me sé el nombre de cada cliente. Y lo que transporto sí es lo que me dicen. No me importa si me llaman cobarde. Aprendí en el kilómetro 26 que lo que parece un rescate vial puede ser el gancho perfecto para robarte el alma sin que nadie dispare un solo tiro. Y que en esta vida de carretera, la traición no siempre viene de los que te apuntan, sino de los que te contratan. Me llamo Sergio Navarro. Tengo 38 años y manejo tráiler desde que cumplí los 20. No tengo lujos, ni soy de andar contando anécdotas como otros colegas que adornan todo para que parezca una película. Yo solo conduzco. Trabajo para una empresa de distribución de abarrotes en la Ciudad de México y reparto mercancía a colonias populares y tienditas de barrio. Nunca he tenido broncas mayores, o eso pensaba. Lo que me pasó una noche de jueves cambió por completo la forma en que veo este trabajo. Ya no le creo a nadie, ni al patrón, ni al supervisor, ni al Waze, porque cuando alguien te manda a entregar a una colonia sitiada,
a plena noche, sin advertirte nada. Ahí entiendes que tu vida vale lo mismo que un paquete de arroz. Ese día empezó normal. Me tocó turno nocturno. Cargué en la central de abastos cerca de las 5 de la tarde. Llevaba botanas, refrescos, productos de limpieza y latas para una ruta de entregas en Iztapalapa. Siempre ha sido zona complicada, pero nada que no se pueda manejar con precaución. Ya eran cerca de las 9 cuando terminé la última entrega oficial en la colonia Vicente Guerrero. Me disponía a regresar cuando me sonó el radio. «Sergio», dijo la voz de mi supervisor, don Lalo. «¿Estás libre? Necesito que hagas una entrega más, urgente». «¿Dónde?» «Colonia Las Águilas, en la zona de Santa Marta, Acatitla. Es una tiendita nueva. El dueño pagó el doble por entrega nocturna. Solo son unas cajas». «¿Y por qué no la pusieron en la ruta del mediodía?» Hubo un silencio raro. «El pedido llegó tarde. ¿Qué dices?» Dije que sí. Por necesidad, no por ganas. Me mandaron la ubicación por mensaje. No había calle principal, solo una entrada por un callejón angosto. Desde que abrí el mapa, algo no me gustó. El punto estaba en la parte más al fondo de la colonia, rodeado de cerros y calles sin salida. Un laberinto de callejones, sin cámaras, sin patrullas, sin alumbrado público. Pero ya estaba sobre el camino. Tomé la avenida Ermita, crucé hacia Santa Marta y empecé a internarme. A esa hora, las calles estaban desiertas. Pasé por calles con puestos cerrados, perros callejeros y uno que otro tipo sentado en banquetas, con la mirada fija en los autos que pasaban. Me detuve en un semáforo sin luz. De fondo, se escuchaban los cohetes de una iglesia lejana. Y entonces me di cuenta, ya no había señal de celular. Lo intenté 2 veces. Nada. Avancé. La calle se volvió de tierra. El pavimento terminó abruptamente y el GPS dejó de actualizarse. Seguí manejando despacio, con las luces altas, hasta que vi una tienda encendida. Un foco amarillento colgaba sobre la cortina metálica entreabierta. Estacioné frente a la banqueta. Me bajé con la guía impresa en la mano. Golpeé la cortina. «Buenas noches», grité. «Traigo el pedido de distribuidor a la central». Nadie contestó. Toqué otra vez. Entonces, la cortina se abrió con lentitud. No fue el típico dueño gordito con mandil, ni una señora amable en pantuflas. Fue un joven de unos 20 y tantos, flaco, moreno, con tatuajes en el cuello. No vestía como tendero, no sonreía. Y detrás de él, adentro del local, había otros 3, todos igual de serios. «¿Qué onda? ¿Vienes de la central?», preguntó uno. «Sí, vengo a dejar el pedido que solicitó el señor». Revisé la hoja. «Jesús Alvarado. Ya no vive, pero el pedido es para nosotros». Me congelé. «¿Perdón?» «Jesús. Se fue. Pero la tienda sigue. Tú déjalo. Ahora lo chequeamos». No había ni una caja de refrescos en los estantes. Era una tienda vacía. Pero lo más raro no era eso. Era el silencio. Ni un perro, ni una tele, ni música de vecinos. Nada. «¿Todo bien?», preguntó uno de los tipos, notando que no bajaba la mercancía. «Sí, solo que necesito la firma para liberar el pedido». «No hay firma. Aquí solo se paga». Y el que estaba más al fondo sacó un fajo de billetes arrugados. 1.500 por adelantado. ¿Quieres más?». Entonces me cayó el 20. No era una entrega real, era una emboscada. Retrocedí un paso. «Perdón, pero sin firma no puedo dejar nada». «¿Tú crees que aquí se firma algo, cabrón?». Me di la vuelta y caminé rápido hacia el camión. Uno de ellos gritó: no seas mamón, ya vienes hasta acá». Subí. Cerré la puerta. Arranqué. El camión rechinó sobre la tierra. Avancé. Cuando volteé el espejo, ya corrían hacia mí. Tomé una calle lateral, sin pensar. En segundos, me di cuenta de que me había metido a un laberinto. Calles cerradas, sin luz, sin salidas visibles. Había motocicletas estacionadas, techos bajos, casas con bardas y vidrios rotos. Escuchaba pasos corriendo en la oscuridad. Y entonces lo vi. Un tipo con radio en la mano, apuntándome con la linterna desde una esquina.
No tenía uniforme, no era policía. Le habló a alguien. Aceleré. Él saltó a un lado. El camión lo rebasó por centímetros. Atrás, escuché que gritaba: «Va hacia la San José, córtalo por la lateral». Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Tomé la calle siguiente sin frenar. Las llantas rebotaban con los baches. Las casas pasaban como sombras. Y entonces, otra figura. Un coche blanco atravesado en medio de la calle. No había salida. Frené. Quedé atrapado. Apagué las luces. Bajé el volumen del motor. El sudor me bajaba por el cuello como si tuviera fiebre. No tenía armas, ni palanca. Solo el cinturón de seguridad que me apretaba el abdomen, como si también supiera que ahí terminaba todo. Escuché pasos, a lo lejos, luego cerca, pero no eran de los hombres, eran de alguien más. Alguien caminaba del lado del copiloto, una señora, anciana. Me miró desde la banqueta sin expresión, le abrí tantito el vidrio, era mi única esperanza. «Señora, por favor, ¿dónde está la salida?» Ella me vio como si yo hablara otro idioma. Luego señaló, sin decir nada, hacia una calle secundaria y se fue caminando entre las sombras. Encendí el camión, reculé, maniobré. El coche blanco seguía, pero logré rodearlo por un camellón de tierra. Giré como pude. Tomé la calle que la señora señaló. Era más angosta, más oscura, pero al fondo vi luces. Y entonces apareció un letrero: «Salida a eje 10». Aceleré con toda el alma. Crucé el último tope y vi una avenida amplia. Pasó un camión de basura, luces, gente, ruido, el mundo real. No paré hasta llegar a la caseta del metro Acatitla. Ahí me estacioné, temblando. Llamé a la empresa. «Don Lalo, me metiste a una colonia sitiada. Casi no salgo. Me iban a asaltar o peor». Del otro lado, silencio. «¿Sabías?» Solo seguí indicaciones. Pensé que era seguro. «¿Pensaste? ¿Mandas a alguien con una carga a esa zona sin verificar?» Colgó. No dijo más. Al día siguiente, hablé con otros repartidores. Uno me dijo que esa tienda nunca había existido. Otro que Jesús Alvarado fue asesinado 2 semanas atrás. Y otro más me dijo que esa colonia ya no la cubre nadie. Desde entonces, antes de cada ruta, reviso cada punto. Pregunto, verifico. Y si algo no me suena, no voy. Prefiero perder el día que la vida, porque no todos los que entran a una colonia sitiada pueden contar lo que vivieron. Yo tuve suerte, solo eso. Soy Víctor Palacios, tengo 42 años y vivo en Salamanca, Guanajuato. Llevo más de 2 décadas siendo operador de tráiler. Y aunque uno cree que con los años se vuelve más duro, la verdad es que la carretera te desgasta de formas que no ves venir. No me quiebran los baches, ni los turnos dobles, ni el café recalentado que te sirve la señora del Oxxo de madrugada. Lo que me quebró fue confiar donde no debía. Esta historia ocurrió en la Ruta Norte, cuando llevaba una carga de herramientas industriales desde Apodaca, Nuevo León, hasta Tultitlán, en el Estado de México. Una ruta ya conocida, de esas que te sabes de memoria. Tomas la 85, te incorporas a la 57 y de ahí todo parejito hasta pasar Querétaro. Siempre la hacía en 2 días, con una dormida en algún estacionamiento autorizado. Esa vez salí un martes a mediodía. Llevaba el remolque sellado, sensores activos y monitoreo satelital. Todo en regla. A eso de las 7 de la noche, cuando empecé a sentir el cansancio detrás de los ojos, decidí buscar un lugar para pernoctar. Fue entonces cuando mi compa Saúl me escribió: «Métete al Oasis, carnal. Está recién remodelado. Cámaras, baño limpio y comida buena. Está entre San Juan del Río y Tequis. Te lo juro, 1000 veces mejor que las fondas polvosas de antes». Yo no lo conocía. Nunca había oído hablar de él, pero me dejé llevar. Ya era de noche y el letrero me pareció bien. Fondo negro, letras doradas. Estacionamiento El Oasis, vigilancia 24/7, comida caliente, acceso a Wi-Fi. Me desvié. La entrada tenía portón con pluma automática.
Una casetita con un tipo gordo leyendo el periódico y comiendo galletas Gamesa. ¿Una noche?, me preguntó sin levantar mucho la mirada. Sí, nomás a dormir y seguirle al amanecer. 250, baño con regadera, cámaras y seguridad. ¿Nombre? Víctor Palacios. Me dio un recibo escrito a mano, sin folio, sin logotipo, solo una hoja blanca con un sello de tinta medio borrado. No le di importancia. Estaba cansado, el lomo molido y los párpados pesados. Me estacioné al fondo, cerca de la malla ciclónica que rodeaba el predio. Había otros 6 camiones, todos con las luces apagadas. Ningún operador a la vista. Solo los motores enfriándose y uno que otro chirrido de los frenos de aire soltando presión. Cené en el restaurante del lugar. Restaurante es un decir. Era un cuarto grande con sillas desiguales, una televisión colgada y una señora flaca viendo telenovelas mientras picaba cebolla. Comí unas enchiladas frías con frijoles recalentados. Nada fuera de lo común. Antes de irme al camarote, pasé al baño. Un hombre con gorra y chamarra de mezclilla me sostuvo la mirada más de lo normal. ¿Primera vez aquí?, me preguntó, lavándose las manos. Sí, ¿todo bien? Aquí siempre pasa algo, pero como uno llega cansado, ni se entera. No supe si era una amenaza, una advertencia o solo ganas de platicar. Me reí por compromiso, le di la espalda y salí. Me encerré en la cabina, puse seguro, bajé las cortinas y dejé el celular cargando. Mandé mensaje a mi esposa, ya en el oasis. Me duermo. Te marco temprano. Luego me acosté. Eran las 10:15. Dormí profundo. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos de golpe por un ruido sordo, como si hubieran cerrado una puerta fuerte. Miré el reloj del tablero, 2:34. Silencio. Aguzé el oído. Nada. Entonces noté algo raro. La cortina del lado del copiloto estaba medio abierta. Yo la había cerrado bien. Me senté. Escuché otro ruido. Un golpe metálico, como una caja de herramientas cerrándose. Me asomé por la rendija. Un hombre estaba en la parte trasera de mi tráiler. Llevaba guantes y una linterna en la boca. Forzaba el candado del remolque con una herramienta que parecía salida de una película de James Bond. Del otro lado del predio, otro sujeto vigilaba. Tomé mi celular. Sin señal. Intenté arrancar el tráiler. El motor no respondió. Giré la llave varias veces. Nada. Revisé fusibles. Todo en orden. Entonces me di cuenta. Me habían clonado la llave. No sé en qué momento. Tal vez cuando pagué en la entrada, tal vez mientras cenaba, o quizás mientras me bañaba. De alguna forma, habían accedido a mi sistema. Me bajé con cuidado. Llevaba una barra metálica que siempre cargo debajo del asiento. «¡Hey! ¿Qué chingados haces?», grité al encarar al ladrón. El hombre se echó para atrás. «Tranquilo, tranquilo, no es contigo». El tipo del otro extremo sacó algo del pantalón. Un arma. Me metí de nuevo al camarote y me tiré al piso. Las luces del estacionamiento no se encendieron. Nadie vino. Era claro que todos ahí estaban coludidos. Después de unos minutos, escuché cómo los pasos se alejaban. Vi por la rendija. Se subieron a una camioneta blanca sin placas que salió por la reja trasera. Una reja que antes no había notado. Intenté arrancar de nuevo. Nada. Solo el pitido de error eléctrico. No me atreví a salir hasta que amaneció. A las 6 en punto, caminé hasta la caseta. «¿Todo bien?», preguntó el gordo, con el mismo periódico. Me quisieron abrir la caja. Llamé a la policía y no tengo señal. «Aquí nunca hay señal, joven, pero no se preocupe, eso pasa. Esos hijos de la chingada ya no respetan nada». «¿Tiene cámaras?», le pregunté. «No sirven desde hace 2 semanas, ya las vamos a arreglar». Lo miré fijamente. Sabía que me estaba mintiendo. Lo sabía, pero no podía hacer nada. Volví al tráiler. A los pocos minutos llegaron 2 patrullas. Habían recibido una llamada anónima. Ni siquiera la hice yo. Revisaron los alrededores, tomaron mi declaración y me dijeron lo que ya sabía.
Aquí clonan llaves, cortan GPS y saben perfectamente qué cargas vienen. No está confirmado, pero lo sospechamos desde hace meses. Les pagamos a todos para que no digan nada. Uno de los oficiales me tomó del hombro. ¿Sabes cuántos operadores han desaparecido después de dormir aquí? 12 en el último año, casi todos con carga valiosa. No respondí. Estaba helado. Vete de aquí, Víctor, y no regreses. Este oasis no es lo que parece. Nunca recuperé la mercancía, ni el GPS. El seguro apenas me cubrió una fracción. La empresa me dio unos días de descanso, pero no volvieron a asignarme rutas largas. Perdí la confianza de los jefes. Y lo peor, perdí la paz. Cada vez que paro a dormir, reviso 2 veces que nadie me haya seguido. Ya no como en restaurantes de paso. No acepto recomendaciones de nadie. Cierro con doble candado, triple seguro, y ni así me siento tranquilo. Porque en la carretera no te matan solo por lo que llevas. Te matan por confiar donde no debes. Y ese estacionamiento, con su nombre bonito y su promesa de seguridad, se convirtió para mí en el último lugar donde dormí sin miedo. Hasta esa noche. Me llamo Hilario Mendoza y soy operador de tráiler desde hace más de 20 años. Manejo una unidad de doble remolque con placa federal y mi ruta principal es la del Bajío al norte del país. Me sé los caminos, los baches, los retenes militares, los puestos de la Guardia Nacional y hasta los mejores baños de gasolinera para no acabar con hemorroides. Nunca me había detenido a pensar en que un simple cono naranja podía poner en peligro mi vida. Hasta esa noche. Eran casi las 2 de la madrugada cuando salí de Querétaro rumbo a Saltillo, transportando estructuras metálicas. La carga iba asegurada, sin complicaciones, y el cliente me había dado las instrucciones para no detenerme más que a cargar diésel en San Luis Potosí. Nada fuera de lo común. El camino estaba tranquilo. No había lluvia, ni neblina, ni tráfico pesado. Lo único que me acompañaba era el zumbido constante del motor y la música norteña que apenas salía de las bocinas viejas de la cabina. Llevaba la ventana entreabierta para que el aire frío me mantuviera despierto. Esa noche me sentía alerta, como si algo no estuviera bien, pero no sabía qué. Pensé que era cansancio. Pasando el kilómetro 133, antes de llegar a Villa de Arista, vi las primeras señales raras. Conos fluorescentes colocados en zigzag, ocupando los 2 carriles de la autopista. Y al fondo, una lona colgando que decía «Revisión Federal, telepeaje». Me sacó de onda. No había telepeaje ahí. Conozco esa carretera desde que se construyó. No hay caseta, pero a veces hacen retenes móviles. Puede ser la Guardia Nacional, Caminos y Puentes, hasta el Ejército. Así que bajé velocidad. En la orilla del acotamiento había una camioneta blanca sin logotipos, con las puertas abiertas. 4 hombres con chalecos fluorescentes y lámparas se movían entre los conos, haciendo señas. Uno traía una tablet, como si estuviera registrando algo. Otro me apuntó con la linterna directo al rostro. Me cegó por un instante. Me hizo seña de que me detuviera. «Documentos, patrón», dijo uno, joven, delgado, bigotito apenas marcado. Tenía el acento de la frontera, pero hablaba con soltura. Me pidió la carta aporte, licencia federal y permiso SCT. «¿De dónde viene?», me preguntó. «Querétaro, voy a Saltillo». «¿Carga?». «Estructuras metálicas». «¿Puedo subir a revisar?». Lo dijo tranquilo, sin levantar la voz. Pero fue entonces cuando noté algo. Su chaleco decía «Seguridad privada», no SCT, ni guardia, ni ejército. Y el logo estaba mal impreso, como de los que venden en el centro. «¿Tiene una orden de revisión?», le pregunté, ya con el corazón acelerado. Se me quedó viendo, luego se rió. «¿Por qué, patrón? ¿Lleva algo que no quiere que veamos?». Detrás de él, 2 de los otros tipos ya estaban rodeando el remolque trasero. Uno traía lo que parecía un desarmador largo, otro una especie de ganzúa. «¡Alto ahí!», grité por la ventana. Uno de ellos levantó la mirada.
Sonrió, y entonces supe que no eran autoridad, eran otra cosa. Puse el freno de mano, cerré seguros, agarré la lámpara que siempre traigo debajo del asiento, no para alumbrar, sino porque el mango es de acero. La puerta de la cabina vibró. Uno de los tipos la estaba jalando. «¡Bájese, cabrón!», gritó uno desde abajo. No lo hice. En lugar de eso, metí reversa con cuidado y luego aceleré en seco hacia atrás, barriendo un cono y parte del zigzag. Maniobré lo mejor que pude con la doble, esquivando la camioneta blanca que me cerraba el paso. Al hacerlo, escuché un golpe metálico. Me habían reventado uno de los espejos con algo, pero no podían seguirme en reversa. Puse directa y aceleré con todo, cruzando los conos, tirando la lona y dejando a esos cabrones atrás. Por los retrovisores vi que uno sacó una pistola. Escuché el estampido, pero el disparo dio en la lámina del remolque. Seguí manejando como si el diablo me viniera persiguiendo. Las manos me temblaban, el sudor me chorreaba por la frente. Llamé por radio a la base, pero no tuve respuesta. Estaba solo. Apagué las luces internas de la cabina. Bajé velocidad hasta estabilizar la marcha. 15 minutos después, llegué a un paradero bien iluminado con tienda de conveniencia y cámaras. Me estacioné. Me bajé temblando. Un señor de una pipa se me acercó. «¿Todo bien, compa?». Me quisieron detener en falso retén. ¿A la altura de los conos? Sí. Ya van como 3 operadores que se quejan de eso, pero no los agarran, se mueven. A veces ponen los conos en un carril, otras veces en ambos. A uno le robaron hasta los tenis. ¿Nadie ha dado parte? Sí, pero no existen en el sistema. No están registrados como ningún grupo, ni municipal, ni estatal, ni federal. Celada limpia. Llamé a la Guardia Nacional por teléfono. Me dijeron que mandarían una patrulla, pero que era común que los delincuentes usaran uniformes falsos y papelería apócrifa para simular operativos. Que tuviera cuidado, que si podía, no manejara de noche. ¿Y entonces qué hacemos los que vivimos de la noche?, le pregunté a la gente antes de colgar. A la mañana siguiente, ya con luz del día, regresé al lugar. No quedaba ni un cono, ni rastro de la lona, ni siquiera marcas de llantas en el pavimento. Solo había una pintura deslavada con las letras Kilómetro 133 y un grafiti que decía: «Aquí se llevan los que no preguntan». Desde ese día cargo siempre un bate en la cabina, una linterna industrial con peso de plomo, un gas pimienta y sobre todo cargo con la certeza de que la peor autoridad es la que parece real pero no lo es. Esa que se pone chaleco y te dice: «Revísame el remolque». Esa que finge protocolo, que habla educado, que parece saberse tus papeles. Esa que no necesita gritarte para matarte, solo necesita que le abras la puerta. Siempre he dicho que la carretera no perdona. Puedes conocerla desde chamaco, puedes recorrerla de norte a sur y creer que ya nada te sorprende, pero basta con una noche, una sola, para que te cambie la vida, o para quitártela. Me llamo Jorge y llevo más de 20 años manejando tráiler. Le he metido miles de kilómetros al pavimento desde que tenía 24. He dormido más veces en el camarote que en la cama de mi casa. Lo mío no es la ciudad ni el escritorio. Lo mío es el diésel, el viento en la cara y el run constante del motor. Y aunque muchas cosas me han pasado en la carretera, desde asaltos hasta levantar migrantes, lo que viví en la autopista Saltillo-Torreón hace como 6 meses, eso fue otra cosa. Era marzo, una noche como cualquier otra, calurosa y seca, típica del norte. Llevaba carga desde San Luis Potosí rumbo a Torreón. Eran cajas de producto enlatado, nada fuera de lo común. Ya había pasado Matehuala y me faltaban unas 2 horas para mi parada. Me sentía cansado, pero no lo suficiente como para dormir. El radio apenas si se escuchaba y la carretera estaba vacía. Nadie va a esa hora por gusto. Había tomado la libre para evitar la caseta y justo pasando un tramo despoblado, ni señal de teléfono había, vi a una muchacha a la orilla del camino. Estaba parada junto a un mezquite, haciendo señas con las 2 manos.
Traía jeans entallados, blusa clara y una chamarra amarrada a la cintura. Tenía el cabello recogido y la mochila colgada del hombro. No era normal ver a una mujer sola ahí, menos a esa hora. Frené con cautela, mirando los espejos. Siempre hay que dudar. Pensé que podía ser un señuelo, una trampa de los ratas para que me bajara. Pero ella se acercó rápido, casi corriendo, y antes de que pudiera decirle algo, ya estaba abriendo la puerta del copiloto. «Por favor, llévame», dijo, apenas subiendo. «No tengo a dónde más ir. Vienen por mí». Yo solo atiné a verla con cara de «¿Qué chingados está pasando?». Pero algo en su tono, en su mirada, me convenció de que no era ninguna trampa. Tenía los ojos grandes, desorbitados, y la respiración agitada. No olía a alcohol ni a drogas, solo a miedo. Arranqué. El tráiler rugió como despertando de un mal sueño. Le eché un vistazo de reojo, sin decir nada durante los primeros minutos. Ella tampoco hablaba, solo miraba por la ventanilla, con las manos apretadas en el regazo. Yo rompí el silencio. «¿Qué pasó?». Tardó en contestar, y cuando habló, su voz ya no temblaba. «Me llamo Daniela. Me escapé de una casa. Estaba secuestrada. No supe qué decir. La carretera seguía recta, infinita, y el viento se colaba por las rendijas. Apreté el volante con fuerza. ¿Secuestrada? ¿Dónde?». «En un rancho, cerca de Cedros. Me tenían con otras 2 chavas. Unos tipos, no sé quiénes eran. Pero anoche uno se puso pedo y me dejó la puerta sin seguro. Corrí. No me vieron. Me metí entre los cerros. Caminé todo el día hasta llegar a la carretera. La miré de reojo. No tenía señales de golpes visibles, pero su ropa estaba sucia y tenía rasguños en los brazos. «¿Y la Guardia Nacional? ¿Por qué no fuiste con ellos?». Se rió, pero sin alegría. «¿Y si ellos están con los mismos cabrones?». «No puedo confiar en nadie», asentí. Lamentablemente, no era tan descabellado lo que decía. En esos caminos, la línea entre lo legal y lo criminal se borra. Seguimos avanzando en silencio. Yo pensaba, no podía dejarla en cualquier parte, pero tampoco podía ir directo a Torreón. Si lo que decía era cierto, y si esos tipos ya sabían que había escapado, seguramente estarían buscándola. Y un tráiler no pasa desapercibido. «¿Tienes familia?», le pregunté. «En Gómez Palacio, pero no quiero ir directo. Primero quiero ir a Zacatecas. Ahí tengo una tía que puede ayudarme. Si me encuentran antes». Entonces lo vi. A través del espejo lateral, noté las luces de una camioneta que venía a lo lejos. No era raro, pero iba rápido, demasiado rápido para ese tramo. Y lo peor, sin placas delanteras. «¿Esperas a alguien?», le pregunté. «¿Qué? ¿Por qué?», me respondió alarmada. «Tenemos compañía». La camioneta nos alcanzó en menos de 2 minutos. Era una Ford negra, polarizada, con faros LED. Pasó junto al tráiler, despacio, igualando mi velocidad. Alcancé a ver a 2 tipos en la cabina. El del copiloto volteó y me vio. Luego bajó la ventanilla. «Quédate agachada», le dije a Daniela. «No levantes la cabeza, no hagas nada raro». Ella obedeció sin decir palabra. Yo bajé la velocidad apenas un poco, como si no me importara. La camioneta siguió a la par unos segundos. El copiloto me hizo una seña con la mano. Un dedo hacia abajo, que me orillara. No lo hice. Seguí recto, como si no los hubiera visto. Ellos aceleraron un poco y se metieron delante de mí. Luego frenaron. Tuve que reducir la velocidad a la fuerza. No podía arriesgarme a embestirlos. Sabía que si me bajaban, me iban a matar, y a ella también. Entonces tomé la decisión. Me abrí al carril contrario, la carretera estaba vacía, y los rebasé. El tráiler rugía con fuerza, el motor pedía más, y yo se lo di. Escuché un tronido, un disparo. El cristal lateral estalló, y el aire caliente de la noche se coló como una bofetada. Daniela gritó. Se tiró al piso del camarote. Yo seguí. No sé cuántos kilómetros pasaron. La Ford nos seguía. Intentaron alcanzarnos varias veces, pero el peso del tráiler les impedía maniobrar con facilidad.
Yo sabía que tarde o temprano tendría que parar o que me iban a reventar las llantas. Pero tenía un plan. Pasando un tramo de curvas, desvié hacia un camino de terracería que conocía. Lo había usado hace años, cuando la autopista estaba en reparación. Me adentré sin luces, con el motor en segunda, tragando polvo y piedras. El camino era angosto y peligroso, pero mejor que morir. La Ford pasó de largo. No me vieron metiéndome. Apagué el motor. Silencio total. Solo el tic-tic-tic del motor caliente y el chillido de los grillos. ¿Estás bien?, pregunté. Daniela se asomó desde el suelo. Tenía sangre en la frente, un rasguño del vidrio, pero nada grave. Le di mi chamarra y le pedí que se quedara quieta. Saqué el celular. Sin señal. Esperamos 1 hora, luego otra. Cuando estuve seguro de que la camioneta no volvería, regresé al camino, despacio. Ya había amanecido. El cielo era una franja naranja sobre el desierto. Casi al mediodía, llegamos a Zacatecas. No entré a la ciudad. La dejé en un punto seguro, cerca de un Oxxo, en una colonia tranquila. Me pidió mi nombre. No se lo di. Me dio las gracias y se bajó. Esa fue la última vez que la vi. Días después, escuché en la radio que habían encontrado una casa de seguridad abandonada en Cedros. 3 mujeres desaparecidas, pero solo una había logrado escapar. No dieron nombres, no hicieron escándalo. Nadie fue arrestado. Pero yo supe la verdad. Desde entonces, no levanto a nadie, no por miedo, sino por respeto. Porque esa noche no salvé a una víctima. Salvé a alguien que ya había decidido salvarse sola. Yo solo la llevé unos kilómetros más adelante. Y créeme, en esta carretera, a veces eso basta para sobrevivir. Yo llevaba poco más de 5 años trabajando como trailero. Rutas largas, poco sueño y muchas horas de silencio en la cabina. Aprendes a desconfiar de todo, del que pide ride, del que se te empareja en la madrugada, incluso del que te sonríe en la gasolinera. Pero lo que me pasó aquella noche, eso no lo vi venir, ni con toda la desconfianza que uno carga encima. Era martes, acababa de salir de una bodega en Irapuato con destino a Cuautla, en Morelos. Llevaba el camión cargado con papaya, 27 cajas, todas bien etiquetadas, cerradas y aseguradas. Era una carga normal, nada fuera de lo común, pero el cliente la quería a primera hora, así que salí de madrugada. Tomé la carretera federal, evité la de cuota para no quedarme sin gasolina, eso ya me había pasado antes, y preferí el camino largo pero más seguro para mí. Todo iba en orden, poca gente, carretera tranquila, música baja. Había pasado a Paseo El Alto y ya casi llegaba al tramo de Huichapán cuando vi las luces. Unos conos naranjas bloqueaban un carril y una camioneta blanca sin logos estaba atravesada, con las luces altas encendidas. Había también una lámpara portátil alumbrando directo a la carretera y 2 tipos con chalecos reflejantes que decían Guardia Nacional. Frené. No porque me sintiera culpable de algo, sino porque uno no se juega la vida contra un retén. Falso o no, más vale aparentar que cooperas. Uno de ellos se me acercó por el lado del conductor y el otro se puso en la parte trasera de la caja. «Buenas noches, jefe», me dijo el primero. «¿De dónde viene?» «De Irapuato», contesté sin titubear. «Llevo fruta, papaya». Me miró con una sonrisa que no me gustó nada. No era cordial. Era como esas sonrisas que uno ve en la cárcel, como de quien ya decidió algo por ti. «¿Me permite su licencia?» Se la di. Revisó sin prisa, sin siquiera mirar bien el plástico. «¿Puede bajarse un momento, por favor? Vamos a hacer una inspección rápida». Me bajé. Otro camión ya estaba detenido más adelante, pero no vi al chofer. Tal vez estaba dentro, dormido, o tal vez ni siquiera estaba. El tipo que me pidió la licencia se acercó a la parte trasera con su compañero. Hablaron en voz baja. No supe qué decían, pero por cómo miraban la caja, supe que no les interesaba la fruta. «¿Y estas cajas?», preguntó el otro. «¿Quién las cargó?».
Personal de la empacadora, yo solo manejo. ¿Tiene guía de embarque? Se la di también. Todo en regla. ¿Podemos abrir una? No podía negarme. Así que me limité a hacer un gesto con la cabeza. Usaron una palanca para quitar los seguros de una de las cajas. El olor a fruta fresca salió de inmediato. Se asomaron, la tocaron, la cerraron. «Todo bien», dijo el primero. Pero entonces el otro sacó algo de su chamarra. No era una pistola, pero casi. Era una navaja de esas de resorte y me apuntó con ella al vientre. Nada de sutilezas. «No vas a hacer nada estúpido, ¿verdad?». Lo miré sin entender, o más bien fingiendo no entender. Me temblaban las manos. «¿Qué quieren?». El que tenía la navaja se me acercó al oído. «Necesitamos que nos hagas un favor, una entrega, digamos, paralela». Yo no respondí. ¿Qué podía decir? A esa hora, en medio de la nada, rodeado de dos tipos armados, uno aprende que hablar de más es morir gratis. «Vas a llevar otras 4 cajas, ya están preparadas. Las vamos a poner encima de las tuyas, no pesan tanto. ¿Qué traen?». «Eso no te incumbe. Lo único que necesitas saber es que si llegas con ellas a donde te vamos a decir, sales con vida y con un buen bono». Quise negarme, pero ni siquiera pude articular palabra. Me llevaron a punta de navaja a la parte trasera del camión. Otro hombre salió de entre los arbustos. Cargaba una carretilla con las 4 cajas. Eran iguales a las demás, solo que más pesadas. Se notaba por cómo se le marcaban los músculos del cuello cuando las cargaba. No olían a fruta, no olían a nada. Y eso me pareció aún peor. ¿Y si me detienen? «No te van a detener. Ya tenemos arreglado todo el camino. Solo sigue las instrucciones que te vamos a mandar al teléfono». «Ah, y no intentes pasarte de listo», me dijo el del chaleco, ya sin sonrisa. «Tenemos tus datos, tu licencia, sabemos tu ruta y... bueno, digamos que sería muy triste que tu familia supiera lo que traías, ¿no?». Esa fue la amenaza final. Se subieron a la camioneta blanca, quitaron los conos y desaparecieron en el camino. Yo me quedé ahí parado, al lado de mi camión, sintiéndome el chofer de una maldita carroza fúnebre. Volví a subir, encendí el motor y manejé. Los mensajes no tardaron en llegar. Me indicaron que desviara por un camino secundario después de Tula. No eran muchos kilómetros, pero eran los más largos de mi vida. Durante ese tramo no encendí la radio, no comí nada, no pensé en otra cosa más que en esas cajas. Me imaginaba lo peor: cuerpos descuartizados, restos humanos metidos en bolsas, quizá cabezas. Pero lo que me quebró fue pensar que no estaba transportando cosas, sino historias truncadas. Gente que alguien mató y metió en cajas, como si fueran basura. Y yo era el que las llevaba al siguiente destino. Cuando llegué al lugar indicado, era una bodega abandonada a las afueras de un poblado sin nombre. Una camioneta me esperaba. Se bajaron 2 tipos, sin decir palabra. Abrieron la parte trasera y sacaron las cajas como si fueran mercancía cualquiera. Uno de ellos me entregó un sobre manila. «Aquí está lo tuyo», dijo. «Ya te puedes ir, no digas nada, no regreses por esta ruta, nunca». No respondí. No tomé el sobre, solo cerré la caja y me largué. Manejé sin mirar atrás, hasta Cuautla, hasta el punto de entrega original. Entregué la papaya como si nada. Nadie preguntó por las cajas extras, nadie revisó el peso, nadie notó nada. Dormí en una pensión de mala muerte esa noche, pero no pegué el ojo. Y al amanecer abrí el sobre. Había dinero, muchos billetes, más de lo que ganaba en 3 meses. Lo tiré al río, no por decente, por miedo. Nunca hablé de esto, hasta hoy, porque anoche soñé con esas cajas y en el sueño una de ellas se abrió sola y dentro había una niña. No lloraba, solo me miraba.